Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, este sería una clase explicativa para los dos quintos, ¿sí? Yo ahora voy a hacer algunas aclaraciones para que podamos trabajar. En primer lugar, subí una presentación, un Power, está en la biblioteca, que tiene que ver con el eje económico. En eso vamos a trabajar los dos quintos, ¿sí? Entiendo que algo hicimos ya con sociales. eh, lo que hicimos le va a servir porque tiene que ver con las primeras diapositivas, yo creo que hasta las 7 más o menos, ¿sí? No está exactamente igual a como nosotros trabajamos, con lo cual les pediría que escuchen esa primera parte. De las 7 en adelante ya sería nuevo también para el quinto sociales. Por otro lado, bueno, sepan disculpar la demora de la clase, pero bueno, tuve que estar haciendo todo, no hacer directamente eh, toda la presentación, para lo cual, bueno, me pareció oportuno leer un texto que tenía ahí pendiente sobre esta cuestión. Así que bueno. Eh, bueno, como siempre está abierto el foro, pueden hacer consultas, dudas, preguntas, ¿sí? No sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, sinceramente. Lo que sí es que, bueno, obviamente todo lo que yo explique se va a evaluar, ¿sí? Más acá o más allá en el tiempo se va a evaluar. Así que les pido por favor que siga la diapositiva. Bueno, yo voy a seguir el orden, bueno, en el cual subí la presentación. Hay algunas actividades, muy poquitas, pero son 4 preguntas, ¿sí? Les pido por favor que la hagan con el material que ustedes ya saben. Finalmente, esta diapositiva es solo sobre el eje económico. Faltaría una sobre la cuestión política y otra sobre la cuestión sociocultural, ¿sí? Vamos a ver si llego a hacerlas, ¿sí? Eh, Así que bueno. Bien, bueno, entonces, el título de la diapositiva es Crisis, Depresión y Transformación Económica del periodo 1930-43. ¿Sí? Obviamente el título, ¿sí? Hace referencia, ahora vamos a explicar bien, en la diapositiva 2, bueno, se habla de una primera parte de la diapositiva que sería lo que es la introducción, ¿sí? En esta introducción lo que vamos a plantear es que 1930 es un periodo muy importante en el desarrollo argentino. Justamente ahí reúne como una crisis de índole económica y de índole política, ¿sí? No siempre esto va de la mano, ¿sí? Obviamente cuando todo eso se junta es como que hace más, eh, digamos, como que el periodo se vive con más intensidad porque ahí como que comienzan como a confluir distintos elementos, pero no siempre es así, ¿sí? No siempre una crisis económica se traslada a una cuestión política o una cuestión política a una crisis económica. No tiene por qué ser así. Pero en este caso sí, si hablamos de una doble crisis de índole económica y de índole política. Esa doble crisis, ¿sí? Y por eso ahí deriva el título, crisis depresión, ¿sí? Obviamente tiene que ver la crisis económica con un evento que sí ya sabemos que tiene que ver con la crisis de Wall Street, esa fuerte crisis del sistema capitalista que se originó en los Estados Unidos y se trasladó a todo el mundo capitalista, ¿sí? Que obviamente impactó también en el tercer mundo y ahí es donde entra la Argentina. Particularmente donde entra la Argentina es en la caída, no, perdón, me corrijo, no en la caída, sino en el fuerte debilitamiento del modelo agroexportador, ¿sí? Al caer el comercio mundial, el modelo agroexportador comienza a debilitarse fuertemente, por eso ahí tenemos una crisis. Por el otro lado, esto ya también lo hemos trabajado, esa crisis económica se traslada a lo político, que acá en otros países, por ejemplo, eso no sucedió. En Estados Unidos, la crisis económica no se tradujo en crisis política. Siguió existiendo el presidente que estaba, terminó el mandato, hubo elecciones, vino otro presidente y no alteró políticamente la cuestión. En Argentina, a esto sí, digamos, la crisis
del sistema capitalista externo impactó internamente y se trasladó a lo político. ¿Dónde está lo político? La crisis de la democracia liberal, ¿sí? Esto también ya lo hemos hablado bastante, ¿sí? Con el golpe del 30 me estoy refiriendo, el que derroca a Irigoyen. Lo que sí, ahí agregamos, que esto creo que no lo habíamos planteado, es que las formas de salida, las respuestas a esa crisis económica, ¿sí? Las respuestas que se comenzaron a dar a esa crisis económica, ¿sí? Y en alguna medida también las respuestas dadas a la crisis política generó una nueva Argentina, ¿sí? Es decir, por eso el 30 es muy importante como año. Yo saben que no tengo muchos años, pero sí, por favor, quiero que lo tengan muy presente, porque a partir del 30 se abre como una nueva etapa de la Argentina, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico-social, porque hay una transformación económica que repercute mucho en la cuestión de las clases sociales, y eso, como un derivado de eso, de esa transformación económica y social, me genera un nuevo marco político. Digamos que hay cosas muy poquitas que yo las veo en el 30, pero muy fuerte a partir de toda la década, digamos, del 40, es decir, que el impacto, fíjense que es como a mediano plazo, no es algo que yo tenga en el 32, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver a qué me refiero. Pero es decir, lo que yo tengo claramente es una transformación económica y social y política de la Argentina a partir del 30. Yo tengo un nuevo país, ¿sí? Estoy hablando obviamente en sentido metafórico. Digo, nuevo país en relación al que yo tenía antes, que sería el antes, el 30 para atrás, ¿sí? Como que el 30 ahí es un cambio fuerte. Ese cambio fuerte tiene que ver con las respuestas, digamos, que se fueron buscando en la crisis, fueron generando como un nuevo país, en lo económico y social y en lo político. Obviamente acá nos vamos a meter en lo económico y social, en lo económico, y ahí ustedes lo van a ver muy claro, ¿sí? Muy claro esa nueva Argentina económica, ¿sí? La idea de las diapositivas es que ustedes vayan como percibiendo esa nueva Argentina desde el punto de vista económico, que fíjense, lo van a ver como un proceso no de golpe, no es que en la primera diapositiva van a encontrar cambios, sino que lo van a ir percibiendo a lo largo de la explicación. Está claro también que los sectores dominantes, ¿sí? Estoy en la fase de diapositiva, que los sectores dominantes buscan diferentes estrategias desde el punto de vista económico productivo, ¿sí? Para superar la crisis que viene de Wall Street, del sistema capitalista externo y que repercute en el modelo agroexportador. Como que comienzan a buscar caminos de salida. ¿Sí? Ahí, fíjense, yo les dejo, hay como dos llamadas. Si ustedes la tienen en amplio toda la compu no lo ven, pero si la reducen, aparecen las dos preguntas, les pido por favor que la busquen. Les pregunto cuáles son esas estrategias en realidad. ¿Sí? Comienzan como los sectores dominantes, ante el golpe al modelo agroexportador, a buscar formas de salida. Esas serían las estrategias económicas productivas. Lo que sucedió es que esas estrategias, desde el punto de vista económico productiva para salir de la crisis, comenzó a generar transformaciones de la sociedad, ¿sí? Y que, como dijimos antes, a mediano plazo produce una reorganización política de la Argentina, ¿sí? Los sectores dominantes entonces frente a la crisis promueven caminos, es decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿sí? Ustedes las tienen que mencionar cuáles son. Eso genera transformaciones sociales, esos caminos que comienzan a recorrer, que a su vez esas transformaciones sociales derivan en una reorganización política de la Argentina. Bien, terminamos con esa diapositiva, la anterior, la introducción, y pasamos ya claramente a lo que es una explicación de la cuestión económica. La cuestión del eje económico, una vez que ya terminamos la introducción, nos metemos en eje económico 30-43. La diapositiva está dividida como en dos partes. Una que es la crisis de presión, que es todo lo que yo voy a explicar, hasta otra diapositiva, que la van a ver, se van a dar cuenta con la misma tipología de letra y todo, que marca la otra etapa. 30-43, como yo lo puedo dividir en dos etapas. La primera es la crisis de presión, es decir, obviamente en el 30 y los años que van a seguir, ¿sí? Eso ya hasta fines de la década del 30, ¿sí? Hasta fines de la década del 30 va a estar como centro la cuestión de la crisis y la depresión económica, ¿no? Entonces,
ahí claramente, esto algo vimos con uno de los cuartos, con uno de los quintos, la cuestión dominante desde el punto de vista económico, ¿cuál es? La crisis del sector primario exportador. ¿Sí? La crisis del sector primario exportador y del modelo, obviamente, ¿no? En esa crisis del modelo intervienen, nosotros en un quinto mencionamos más, con estos cuatro estaría con cuatro elementos que afectan al modelo primario exportador. Me refiero a la caída en los términos del intercambio, esto yo expliqué, definí el año pasado términos del intercambio, ¿sí? Como la relación entre el precio de importación y exportaciones, como la relación esto fluctúa a lo largo del tiempo, ¿no? La relación entre lo que vos exportas y lo que vos importás, ¿sí? Si lo que vos importás mantiene el precio, pero lo que vos exportás sube, ahí los términos de intercambio te favorecen. Si, por ejemplo, la gente empieza a consumir más soja, mucha más soja, ¿sí? Se pone de moda la soja, la gente comienza a consumir soja en todo el mundo, el precio va a comenzar a subir. Eso le favorece a la Argentina, ¿sí? Entonces el precio de la soja va a subir, que es lo que Argentina exporta, y capaz el bien industrial se mantiene. Entonces ahí los términos de intercambio son favorables para la Argentina. Al revés puede pasar, ¿sí? Que la gente deje de consumir soja, ¿sí? O haya mayor oferta de soja, es decir, haya más producción de soja, pueden entrar a jugar a otros países. Bueno, entonces el precio comienza a bajar. O sea, ahí los términos de intercambio son perjudiciales para la Argentina, para un país periférico que produce soja. Entonces, términos de intercambio, la relación entre el precio de importación y exportación. Y obviamente eso fluctúa a lo largo del tiempo, no es algo rígido, porque el precio de la soja fluctúa, como fluctúa el precio del petróleo, como fluctúa el precio de los bienes industriales, ¿sí? Digamos, van variando a lo largo del tiempo, por lo que hay productos que se ponen de moda, hay productos que hay más preferencia por ese producto, pueden jugar nuevos, ¿sí? Competidores, ¿sí? Bueno, hay varios factores que hacen que fluctúen. Lo que sucede a partir del 30 es que los términos de intercambio comienzan a deteriorarse para la periferia. Si yo digo que se deteriora la periferia, obviamente que cae el precio del bien agrario, y pongamos que se mantiene el del industrial, eso perjudica a la Argentina porque cae el del agrario, pero favorece al del país central, porque por la soja paga menos. O sea, a él lo favorece y a mí me perjudica, ¿sí? A mí como país periférico. Entonces hay una caída del precio de los bienes primarios. Por otro lado hablamos de que Argentina tenía una cuestión que en realidad ya era previa, ¿sí? No, voy con el otro de arriba, que es la conferencia de Ottawa, ¿sí? La conferencia de Ottawa, ¿sí? Fue una conferencia, digamos, como una asamblea que hizo el Reino Unido con los países que eran sus colonias, no sus neocolonias, sino sus colonias, ¿sí? En esas colonias lo que intentó es, dada la crisis, esto ya es post-crisis, y reunió a todas sus colonias y dijo, bueno, como estamos en crisis y a mí nadie me compra el producto industrial, de hecho ya aparte comenzaba a pasar que Inglaterra estaba perdida, el Reino Unido estaba perdiendo la competencia industrial frente a los Estados Unidos y no le podía vender sus productos prácticamente a muy pocos países. Dijo, bueno, hagamos lo siguiente, reunió a todas sus, Ottawa es Canadá, a todas sus colonias en una asamblea y dijo, bueno, yo lo que les propongo para salir de la crisis es, yo me comprometo a comprarlo solamente a ustedes, ir a mis colonias, comprarle el bien agrario y ustedes me compran los bienes industriales a mí. Y ahí nos cerramos, por eso dice comercio cerrado, porque era un proteccionismo medio raro, porque no es que se cierra el Reino Unido, pero sino que el Reino Unido incorpora sus colonias y ahí se cierra, ¿sí? Obviamente esto se lleva a cabo, ¿sí? Pero el que queda fuera es la Argentina, que piensen que la Argentina era, el principal comprador para la Argentina era el Reino Unido. Digamos, no es que le vendía a 10 países y bueno, perdí uno, me quedan 9. No, le vendía a varios países, pero el mayor comprador claramente era el Reino Unido. Y si el Reino Unido se cerraba, perdón, el Reino Unido se cerró, eso golpeó fuertemente al modelo agroexportador. Esas dos que están arriba, fíjense que son más bien externas, ¿no? Digamos, son cosas que afectan a la Argentina, digamos.
Las dos de abajo sí tiene que ver más con la Argentina, en el sentido que Argentina encuentra la frontera agrícola, que sería la serían las tierras productivas, dada la tecnología de ese momento, ¿sí? Que este era un problema de Argentina, en realidad ya venía más o menos desde antes, ¿sí? Bueno, que se encontró en el 30, pero ya desde el 20 es como que la cantidad de tierra disponible puesta a producir bien agrario ya estaba, por lo menos dada la tecnología de ese momento, ¿sí? Después uno puede decir, bueno, no sé, encuentro más tecnología y una tierra que es una semilla, que tengo una semilla que no necesita tanta agua, entonces puedo producir en tal tierra que hace 50 años no. También, pero dada la tecnología de ese momento, Argentina encontró como una frontera agraria, una frontera como un límite agrario. Así, bueno, yo la cantidad de tierras que tengo digamos que en las cuales puedo producir, la cantidad de hectáreas en las cuales puedo producir son 20, ¿sí? Ya llegué a las 20, listo, no tengo más, ¿sí? Y ese límite medio entre el 20 y 30 se llega, digamos, pongamos esos 20, bueno, ¿por qué creció mucho lo agrario? Porque era 0, después fueron 2 hectáreas, 3, 6, 9, 12, 15, entonces lo agrario crecía, digamos, los números de producción agraria crecían, porque fue 3, 6, 9, 18, 20, listo, 21, listo, estirás alguna más, pero no es que tenés 40, tenés 20. Y ese límite se encuentra, entonces en el más o menos el 20-30, entonces ahí se encuentra un límite. La Argentina encontró la frontera agraria y se estanca la producción, ahí, porque no tenés más tierra. La otra cuestión, ¿sí? También tiene que ver con lo interno, es que la productividad de la tierra también era limitada. ¿Por qué? Porque en realidad para hacer producir más a la tierra, que se puede, uno cree que no, como que bueno, la tierra produce lo que produce y ya está. No, si vos metés plata en tecnología, puede rendir un poco más, puede rendir más la tierra. Pero lo que pasa es que tenés que invertir en tecnología. Si vos no invertís en esa tecnología, ¿sí? Los niveles de producción, me refiero por hectárea, ¿sí? Es decir, una hectárea, no me interesa ahora la cantidad, como dije antes, son 2, 3, 6 o 20 hectáreas. Yo tengo una. En una hectárea, yo esa hectárea la puedo hacer producir más o menos. Depende de cuánto esté dispuesto a invertir. Si yo no invierto, sí, va a producir siempre lo que la naturaleza me dé, digamos. Si en esa hectárea estoy inventando porque no lo sé, pero en una hectárea anda 5 toneladas de trigo, bueno, da 5 toneladas de trigo. Si yo no invierto, no va a dar más que eso. Ahora, si yo invierto, puedo elevar el rendimiento de la tierra. Lo que pasa es que como no se invertía, la productividad estaba estancada. Era de las 5 hace 20, digamos, de hace mucho tiempo atrás, era siempre la misma productividad. Bien, entonces, ahí es donde, fíjense en la diapositiva número 8, ¿sí? Fíjense en la diapositiva número 8, que habría dos gráficos que representan claramente lo que es la crisis del sector primario exportador, ¿sí? ¿Cómo está hecho el cuadro? La tabla 1, 1926 es 100, es como de donde vos partís. De vos partís para saber si sube o baja, ¿sí? Si 1926 es 100, fíjense, sería el precio del cereal y lino y el precio de la carne, ¿sí? ¿Sube o baja en función de qué? Del precio del año 26. No sabemos cuánto es, pero sí sabemos que es un equivalente a 100, ¿sí? Es un equivalente a 100. No es que está a 100 pesos, es un equivalente, ¿sí? No sabemos cuál era el valor, pero ese valor es igual a 100. Entonces, ¿para qué me sirve esto? No para ver el precio exacto, porque no lo tengo, no sé cuál es, pero sí me sirve para ver la fluctuación. Bueno, fíjense lo que es cereal y lino, ¿sí? Un desastre, en realidad. Sobre todo, fíjense el año 31 comparado con el 29. Fíjense que el 29 se había mantenido bastante el precio en relación al año 26, que es la base, pero bueno, después fue un desastre. Carne, es verdad que carne, incluso fíjense que al año 29 comparado con el 26 es mejor el desempeño en el año 29, incluso en el año
30 impacta la crisis, pero fíjense que, bueno, habría que estudiarlo por qué, pero impactó menos, impactó muy poco, la verdad, en el precio de la carne, pero ya en el 31 se comienza a ver una caída, ¿sí? Que es relativamente relativa en relación al año 26, porque no es un 10%, pero en relación, bueno, no, también el año 29 era un 111, ¿sí? Es como, bueno, sí, hay una caída, ¿sí? ¿Qué pasa con exportaciones? Lo mismo, tomo como base el año 13, ¿sí? El año 13. Bueno, fíjense ahí lo que pasa con importaciones, ¿sí? Con el precio de ese precio de perdón, estoy en la tabla 2, ¿sí? Estoy en la tabla 2 y voy a precios de exportaciones, ¿sí? Fíjense que lo que la Argentina exportaba, tomo como base el año 13, no sé cuál es el precio, acá lo mismo tengo un año base. Fíjense el año 28, el desempeño era muy bueno en relación a 1913, ¿sí? Los precios del 28, los precios de las exportaciones incluso el 29 es bastante bueno en relación a 1913, pero fíjense ya lo que es ahí la caída ya es muy pronunciada, ¿sí? Ni hablar si comparo el 28 con el 32, ahí es todos los recursos que Argentina pierde, es un montón. Y fíjense que el precio de las importaciones, y ahí entiendo los términos de intercambio, ¿sí? No miren la columna de términos de intercambio porque los va a confundir, me parece nada. Tendré que investigar un poco más ahí cómo funciona, yo lo tendré que investigar más cómo funciona el indicador. Pero lo que sí queda claro es que el precio de importaciones, fíjense, prácticamente se mantiene. Es decir, el precio de lo que Argentina importa se mantiene, que incluso es muy superior al precio del año 13, de 1913. Pero el precio de las exportaciones cae. O sea, ahí yo tengo los términos de intercambio desfavorables para la Argentina, ¿sí? Bien, entonces, bien, pasamos de diapositiva, voy a la número 9. Claramente entonces yo tengo una crisis del modelo agroexportador. Ojo con las palabras, no estoy diciendo que se disuelve por ahora. Yo sé que está en crisis del modelo agroexportador. Esto además yo tengo, los vimos los números anteriores, se reduce, hay un menos, ahí se reduce la inversión externa. Si tengo menos ingresos de divisas que era el oro sobre todo en este momento. Menos ingresos de divisas por la debilidad del modelo agroexportador. Menos inversiones externas, que entonces tengo menos ingresos de divisas también, ¿sí? Y la idea del gobierno argentino, ¿sí? La idea del gobierno argentino era, después vamos a hablar de bueno, quién es esto, pero era mantener los pagos de la deuda externa, ¿sí? Un tema que nos va a acompañar mucho tiempo, ¿sí? Hasta hoy a la Argentina vuelve a tener un tema de déficit de balanza de pagos actualmente, pero bueno, el gobierno ahora lo está encarando por otro lado. Bueno, más o menos, después vamos a ver. Lo cierto es que el gobierno quiere continuar, digamos, sabe que tiene menos divisas por modelo agroexportador, menos divisas porque no hay inversión. Esto digo, alguien que del exterior venga con oro a invertir en la Argentina, eso se cae fuertemente en la inversión esa, en el contexto de crisis. Y a su vez Argentina quiere pagar la deuda externa, que es con oro. Es decir, no ingresa y vos querés pagar. Vos lo que tenés ahí es un déficit de la balanza de pagos, ¿sí? El déficit ¿qué es una balanza de pagos? Primero fíjense que en el extremo izquierdo hay una definición, ¿sí? Es como un indicador que te permite en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Bueno, tener una noción de los ingresos y egresos, ¿sí? Es decir, de los ingresos y de los pagos, ¿sí? Que vos tenés que hacer si yo tengo en cuenta diferentes cuestiones, como por ejemplo importación y exportación, sería comercio, capitales, es decir, alguien que viene a invertir, pero alguien también de la Argentina que sale a invertir, ¿sí? Y alguna otra cuestión, pero como que mide eso, ¿sí? Ingresos y egresos, es decir, pagos que sería la salida, e ingresos si yo tengo en cuenta comercio, si yo tengo en cuenta inversión, capitales, etcétera.
¿sí? Eh, bien, entonces, claramente la Argentina tiene un déficit en la balanza de pagos. Ahí es donde ese déficit de la balanza de pagos obviamente entra en crisis el Estado, algo ya vimos que empezó a suceder al fin de Irigoyen con este tema. Comenzó a entrar en crisis las cuentas del Estado. El gobierno, al querer esto de no ingresar divisas pero querer sostener los pagos de deuda, comenzó a ver claramente como una restricción monetaria. Es un toque complejo, pero digamos que como que intentó reducir, sí, se redujo la cantidad de moneda en circulación, ¿sí? Como yo no tengo, es como que eh, a ver, sería, bueno, como si Argentina ahora quiere pagar la deuda externa con dólares, ¿sí? Con dólares, entonces no tiene ingreso de dólares y paga afuera en dólares, ¿no? La deuda externa. Y para eso achica la cantidad de pesos, ¿sí? Porque yo digo, bueno, eh, como tengo menos dólares, achico la cantidad de pesos, ¿sí? Porque para mí como que hay una relación fija, ¿sí? Yo tengo a X cantidad de pesos, X cantidad de dólares, no importa cuánto. X cantidad de dólares, X cantidad de pesos. Si ingresa más dólares, es decir, si la balanza de pagos es favorable, yo emito más pesos. Si la cantidad de dólares se reduce, yo achico la cantidad de pesos. Como Argentina tenía la intención esta de que no estaban ingresando, pero quería pagar, se achica la cantidad de pesos. Lo cual obviamente, esto en cualquier parte del mundo, esto es como 2 más 2, 4, si vos achicás la cantidad de pesos, se te da una parálisis de la economía, porque acá yo lo que estoy diciendo es que bajo salario, digamos, bajo gastos del Estado. Entonces, en lugar de haber más, es decir, en lugar de ir a comprar, algo vimos algo vimos el año pasado con el tema de la crisis del 29, al haber menos cantidad de moneda, es decir, si yo tengo, a mí, el gobierno ahora paga la deuda externa, me achica el salario de docente, bueno, mi nivel de gasto va a ser menor, digamos, hay cosas que yo voy a empezar a cortar. Y ahí es donde se empieza a parar la economía, porque yo obviamente digo, bueno, este fin de semana no voy a comer afuera, entonces el restaurante tiene, bueno, y así, ¿está? El restaurante vende menos, entonces, bueno, bla, 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 bla. Se para la actividad económica. Es decir, fíjense que hay un indicador, ¿sí? Entre 1929 y 1932, el PBI, que sería la torta de la cual siempre hablamos, la actividad económica, el PBI me sirve para medir la actividad económica de un país, lo que genera, se redujo un 14%, que es un montonazo, ¿sí? Es un montonazo en números económicos, ¿sí? En muy poquito tiempo, pues son 3 años, ¿sí? En 3 años se achicó la torta a repartir en un 14%. Eh, con lo cual, lo que comenzamos a trabajar, estoy en la diapositiva 10, es el tema de las respuestas, ¿sí? Es decir, ya tenemos el panorama de la crisis, ¿sí? Dificultades con el modelo exportador, bueno, todo lo que fuimos explicando, ¿sí? ¿Qué se hace frente a eso? Ahí vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Las respuestas. Vamos a trabajar sobre 2 presidentes, ¿sí? Me interesa sobre todo. Hago el primero y después cortamos ahí. El primero va a ser Uriburu. En la cuestión política después voy a explicar quién es Uriburu, qué pensaba, bla, 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 ¿sí? Uriburu era un militar, por eso digo la palabra general, ¿sí? Era el primer presidente del golpe, digamos, se hizo el golpe y el Irigoyen, golpe Uriburu, ¿sí? Era un militar, toma el poder por la fuerza. Desde el punto de vista económico, que es lo único que me interesa en esta diapositiva, después vamos a ver qué pensaba ideológicamente en cuanto a idea política, pero económicamente él él dice, bueno, yo lo que quiero es mantener el equilibrio del presupuesto, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos, bueno, si tengo menos dólares porque voy a pagar una deuda, se me baja la cantidad de dólares, achico la cantidad de pesos. Si tengo que reducir, además, quiero un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos, ¿sí? Sí, perdón. Olvídense en relación a los dólares, porque ahí va a ser más complicado. ¿Qué sería el equilibrio presupuestario? Fíjense solo en relación a pesos. Me olvido de los dólares, ¿sí? Es decir, que la cuenta en pesos, que yo, digamos, entre lo que me ingresa en pesos y lo que gasto en pesos, tiene que ser equilibrada. Punto. Me olvido de los dólares. Saquen ese ejemplo que está mal, en realidad. Él como que busca mantener ese equilibrio de... Lo que pasa es que, claro,
como está en crisis, los ingresos son pocos, entonces achica la cantidad de pesos que lo deseamos, entonces se para la economía, ¿sí? Pero él dice, bueno, yo quiero priorizar el equilibrio presupuestario. Para mí digamos, el presupuesto tiene que estar en equilibrio. Por otro lado, esto que también ya lo dijimos, él tenía la intención de mantener los pagos de deuda. Este era un enfoque económico bien de ortodoxia, sería como algo clásico, en el sentido de lo que se viene haciendo. Que, esto los dos cursos creo que ya me lo pueden decir, hablamos de un enfoque económico bien de tipo liberal, digamos, no económicamente hablando. ¿Sí? Era un enfoque tradicional en el sentido de que es lo que se venía haciendo en materia económica desde hacía, en la Argentina desde 1880, ¿sí? Como mínimo, 1880, y digamos que en gran parte del mundo se hacía eso. De hecho, Hoover, que fue el primer presidente norteamericano al que lo agarra la crisis, hace más o menos esto también. Digamos, como, bueno, yo hago lo que se viene haciendo, digamos, agarro la crisis, hago lo mismo. ¿Sí? Cierro con el último cuadro diciendo el recuadrito que está ahí abajo, estoy en la posición número 11, que él obviamente entonces en relación a la cuestión monetaria, él intenta sostener el valor de la moneda, ¿sí? Es decir, eh, intenta como mantener el valor de la moneda no importa en qué número, ¿sí? Pero lo intenta sostener en el que está, ¿sí? Como no mover tu moneda en relación a tu divisa central, ¿sí? Que en ese momento era el oro, ¿sí? Como intenta no romper ese equilibrio, ¿sí? Lo que sucedió es que él es verdad que claro, comienza, como dijimos, a no ingresar oro y a irse, esto por pagos de deuda y también porque muchos inversores se iban de la Argentina, no querían estar en esta economía, que esto le pasa a muchas, no es que le pasó a la Argentina, le pasa a mucha economía. Lo vimos el año pasado, esto cuando hablamos de la crisis. ¿Se acuerdan que la Fed sube las tasas de interés y hay muchos capitales que se van a los Estados Unidos? Pues dice, bueno, invertir en la Argentina, que me paga tanto, y en Estados Unidos me paga más, me voy a Estados Unidos porque me paga más, no porque era Estados Unidos, era porque me pagaba más. Entonces se van para ahí. Entonces el oro comienza a salir. Cuando el oro comienza a salir, ya sea porque vos tenés pago de deuda o por fuga de capitales, claro, ahí se te hace muy difícil sostener el tipo de cambio. Y ahí es donde él, es decir, es muy difícil sostener esto. Porque vos dices, bueno, a esta cantidad de dólares los pesos valen tanto. ¿Sí? Si estos son las divisas, se me comienza a achicar, yo tengo, digamos, o devalúo, ¿sí? O sigo achicando la cantidad de pesos. Que él ya la había achicado. ¿Sí? Él intenta eso, por eso dice, como que en un momento intenta sostener el valor de la moneda, ¿no? Pero obviamente eso fue como muy difícil de sostener y él, es decir, es como que yo ahora diga, termino con este concepto, ¿no? A la determinada cantidad de dólares que hay en Argentina ahora, el peso vale 60, creo que está 65, ¿sí? Bien. Esto a cierta cantidad de dólares que yo tengo en el Banco Central. Si mañana esa cantidad de dólares se baja muchísimo, yo no lo puedo seguir manteniendo a 60. ¿Sí? Entonces ahí una opción que yo tenga, sí, a tanta cantidad de dólares vale 60, pero si baja, ¿sí? Yo devalúo la moneda. ¿Sí? Eh, Él en realidad lo que hace, ¿sí? Cuando se achica la cantidad de dólares, él lo que hace, que es una manera poco liberal, y él era liberal, perdón, su equipo económico, no él, su equipo económico era liberal, él introducir un control de cambios, ¿sí? Eh, que es como, después lo voy a explicar bien porque esto me interesa mucho, pero como que sería controlar qué hago con las divisas, ¿sí? Si pueden salir, no pueden salir. Después yo esto lo voy a explicar bien qué es el control de cambio, pero cuando se le empiezan a ir, una opción es, bueno, no hago nada, y la otra es, hago algo como me voy a quedar sin dólares. En ese momento era oro. Eso es el control de cambio. Si él resuelve en una primera instancia, él dice, bueno, no hago nada, entonces como no hace nada, se empiezan a ir, hasta que en un momento dice, esto se me va a vaciar directamente. Entonces, él introduce el control de cambios. Termino diciendo que lo introduce más por una cuestión como de estar forzado por la realidad, digamos. Algo parecido, con esto sí cierro para que ustedes se den una idea, pasó con la gestión económica anterior del gobierno de Macri, que él era muy contrario al control de cambios. Fíjense que estamos hablando a veces de cosas de ahora.
de hecho, había control de cambios con el kirchnerismo, más que la primera medida, una de las primeras medidas que toma es sacar el control de cambios, estoy hablando del 2015, ¿sí? Entonces fíjense lo contrario que era esa medida, porque es una de las primeras que toma, sacar el control de cambios. Más o menos la cosa funcionó, es decir, los dólares no se fueron tanto durante un tiempo, pero fíjense que al final del mandato de él termina introduciendo otra vez el control de cambios, porque se le empieza a ir, y veía como que se le iba a vaciar el Banco Central. Entonces ahí obviamente un presidente o se queda a brazos cruzados y ve como se le vacía todo y revienta todo por los aires, o dice, meto control de cambios. Acá casi que volvemos casi a la misma situación en la cual un presidente y un equipo económico que no estaba tan de acuerdo con esa medida, se ve por las circunstancias forzado a introducirla. ¿Sí? Bueno, bien. Luego continuamos. Bueno, que tengan una buena tarde. Obviamente sé que es domingo. Esto yo subo los videos, pero después el que quiere lo veo el día de clase y esta cuestión. Sí, también la verdad es que si subo el día que toca, que es lo que debería hacer en realidad, a veces no lo hago por el tema de que están todos en la plataforma, se frena, entonces no es cómodo para ustedes, no es cómodo para mí, entonces yo lo subo ahora y después cada uno maneja sus tiempos. Muy posiblemente en estos días, ya voy a estar subiendo el segundo video. Bueno, que tengan buen domingo.